Mi nombre es Jennifer Cortés, soy asesora del programa Fortalecimiento hace 4 años y tengo 6 años de experiencia trabajando con entidades museales. Específicamente, pues mi fuerte es el inventario y los registros, ¿sí? Digamos que Juliana hoy me invitó para hablarle a ustedes sobre la catalogación de colecciones. Voy a hablar específicamente de la catalogación de colecciones de obras artísticas, ya que ese es el campo en el que ustedes trabajan o están estudiando. Y es súper importante, al final de la sesión hacemos las inquietudes, ¿cierto? ¿Estoy bien? Bueno, entonces al final hacemos las inquietudes y mientras tanto voy a hacer la presentación. Pues Juliana me contó que ustedes han venido trabajando en el patrimonio cultural o en todos pues, los requerimientos que tiene el patrimonio cultural, conociendo su catalogación. Voy a presentarles un poco qué es la catalogación de colecciones. Entonces, un momento paso a la presentación. Voy a presentarles, bueno, en la catalogación hay 3 campos básicos. Primero es el nivel de registro, luego está el inventario y la catalogación. El registro en sí es el recoger toda la documentación legal de los objetos. Es saber de dónde viene mi objeto, quién me lo dio, el título de ese objeto es muy importante, es el avalúo del objeto. Digamos que esto en la realidad no sucede mucho, ¿sí? Porque muchas veces cuando se llegan a los museos o a las iglesias o a las entidades culturales no se ha registrado esta información, pero esta información me permite no solamente saber de dónde viene el objeto, sino también cómo protejo los derechos de autor de ese objeto, que eso es como primordial. Lo segundo sería el inventario, que el inventario ya es el acercamiento físico hacia el objeto. Yo entro en contacto con ese objeto, comienzo a tomar las medidas, le tomo las fotografías, miro el formato del objeto si es bidimensional o tridimensional, y además de eso hago una descripción del objeto. El inventario ya es reconocer físicamente ese objeto, no es solamente saber qué tengo, sino qué es lo que tengo, ¿sí? De eso se trata el inventario. Y la catalogación en sí ya es más la investigación. Yo investigo el objeto para saber cuál es la información de ese objeto, cuál es la importancia de la época que le aporta a la sociedad, ese objeto cómo lo voy a relacionar con la colección que tengo, ¿sí? Entonces esto es importante. Hablamos de campos de catalogación. Hablar de catalogación y hablar solamente del inventario está mal hecho, ¿sí? La catalogación es más profunda, es más sobre investigación, es más allá de ir. Digamos que en la catalogación de colecciones no se hace porque sí, se hace con el propósito de gestionar las colecciones, que más adelante les hablaré qué es la gestión de colecciones, pero el trabajo de catalogación es importante en los museos y en las entidades culturales porque permite que nuestro trabajo apoye otras áreas, ¿sí? Entonces, para poner a grabar. ¿No se estaba grabando? Pero sigo. Sí. Entonces, bueno, qué pena con ustedes. Entonces, nuestro trabajo es importante dentro de sí porque apoya a otras áreas de los museos o de las instituciones culturales. Si un objeto está bien investigado, se puede hacer una muy buena museología y se puede montar una buena museografía. Ustedes dirán, pero ¿para qué es importante conocer las dimensiones de los objetos? Las dimensiones de los objetos les sirve a la museografía. Yo no puedo saber cuántos objetos caben en un espacio si no sé las dimensiones de esos objetos, ¿sí? No puedo hablar, por ejemplo, de conservación. Yo no puedo exhibir al aire libre una fotografía porque claramente con la humedad y con la luz se me puede dañar. Entonces, para eso es importante el inventario. Y la catalogación ya es lo que les decía, es más profundo, es ir mucho más allá del objeto. Y esto, por ejemplo, es para cuando yo catalogo muy bien un objeto y sé de qué trata, de qué es, qué le aporta, cuál es su esencia, en fin. Entonces con esto puedo hacer, por ejemplo, un taller para niños, puedo diseñarme cómo trataban la fotografía en los años 20, por qué era importante la fotografía, el uso de la fotografía, qué es lo que me dice la fotografía hoy en día. Además de eso, de la historia, ¿sí? La catalogación, como les digo, es muy importante, pero es hablar de un componente de cosas, no es una sola cosa, es ir más allá. ¿Sí? Voy a darles unos ejemplos de cómo se deben registrar los objetos artísticos. Yo traje como unos ejemplos de objetos artísticos convencionales, que son los tridimensionales y los bidimensionales, y unos ejemplos de objetos no convencionales, que son los objetos o son las propuestas artísticas más recientes, que serían como el happening, el performance y el video y la instalación, ¿sí? Entonces, objetos artísticos convencionales. Cuando hablo de un objeto artístico convencional, en este ejemplo que les doy es un objeto tridimensional. Como ustedes observan aquí, es una pequeña escultura, se llama cabeza de mujer negra, ¿sí? Recuerden que los datos que están en violeta son los datos de inventario, de registro, los azules son inventario,
son inventario. Hasta ahí quedamos. Entonces, ¿qué tiene un número? Un objeto que está, cuando se comienza el registro, tiene su número de registro. En este caso, este objeto es del Museo Nacional y el número de registro que se le hace es el 2307. Es importante decir que estos objetos, el Museo Nacional ya trabaja con colecciones colombianas, si no estoy mal, ustedes ya están trabajando con ellos, con una ficha que les prestamos para que trabajaran, es una ficha súper básica, pero les da una idea de qué es colecciones, ¿cierto? El número de registro es un número que se le da a los objetos de la colección de cualquier entidad. No es lo mismo cuando uno inventaría todos sus objetos, que son mesas, el computador del museo, que cuando tú catalogas solamente los objetos de la colección de fotografías, la colección de cuadros, de esculturas religiosas, de miniaturas, ¿sí? La colección de en este caso es de arte, el título, cabeza de negra, denominación, esto es muy importante porque la denominación es el nombre genérico del objeto. Cuando yo hablo del nombre genérico, ¿qué es? En este caso es una escultura, es una talla. El autor, que es muy importante, el estado de conservación, que siempre estamos como regulados en bueno, regular y malo, son los estándares que internacionalmente se han colocado, el avalúo, la procedencia y la ubicación. El avalúo es muy importante porque hoy en día, si no sucede en todos los museos y en los grandes museos, tenemos unos seguros que nos cubren en todo riesgo. Entonces, el avalúo es para proteger nuestros objetos y aunque si bien es cierto los objetos patrimoniales o bienes de interés cultural no tienen en sí un valor monetario, si la póliza lo requiere, entonces tenemos que darle un avalúo, ¿sí? Y además de ello, la ubicación del objeto, como para saber dónde está, cuál fue su último movimiento y cómo se ha estado registrando. Hasta el momento lo que les di fue los datos de registro de este objeto, ¿sí? Como ven, estos son documentación legal. ¿Qué sucede si llega un objeto a mi museo? O me lo van a donar, o me lo van a regalar, o me lo van a, regalar, ¿no? ¿Sería una donación o sería una adquisición que ustedes hacen que sería una compra? Lo ideal en este caso es que el objeto llegue con todos estos datos, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Y ya luego ustedes van a tomar los datos de inventario, que sería el contacto físico con el objeto. En este caso, el contacto físico con el objeto, ya ustedes, como ingresa a la colección del museo o de la entidad, le dan un número de inventario. Como les expliqué, el número de inventario son el número que se le da a todos los objetos que hacen parte de la institución, sean bienes muebles de colección o sean bienes en seres. El formato, que es tridimensional, la fecha de elaboración y la técnica y materiales. Es muy importante que tengan cuidado acá porque subrayé técnica y materiales para que tengan en cuenta que los objetos tridimensionales solamente se les registra técnica y material. La técnica sería la talla y el material en este caso sería la madera, ¿sí? Y sus dimensiones fueron tomadas en alto, ancho y profundidad. El alto es 40, de ancho 25 y profundidad 31.5. La unidad de medida, el centímetro en este caso, es un estándar también que manejamos internacional, pero hay otros objetos que son de bien patrimonial, por ejemplo la numismática, que serían medallas, monedas, collares, los bienes muebles, pueden manejar también en gramos, hay diplomas que incluso pueden pesar porque tienen como tinta de oro, entonces se pesa el gramaje de estos documentos, ¿sí? Y la descripción como tal del objeto. ¿Qué es importante la descripción? Que cuando yo hago la descripción de un objeto, yo pueda visualizarlo sin tener que ver esa fotografía. La descripción me permite una fácil identificación del objeto y me ayuda a que en caso de ser hurtado el objeto yo pueda identificarlo fácilmente, ¿sí? Estos son los campos que vamos a ver en los siguientes ejemplos, pero tengan en cuenta lo que les dije del formato, técnica y dimensiones, que son como las diferencias en cada uno. Bueno, el siguiente objeto es un objeto bidimensional. Como ven, tiene los mismos campos de inventario y registro, y vemos inicialmente pues que hace parte de la colección de arte. En este caso el título es sin título, la denominación es genérica, es una pintura. Yo lo que veo ahí, una pintura. Simplemente el autor es Hernando Tejada, el estado de conservación es bueno, el avalúo 2.500.000, la procedencia, la donación y la ubicación, que es muy importante para que resguardemos nuestros objetos. Es importante decirles que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a consultar a los museos, a las iglesias, a centros culturales, generalmente nunca les van a dar el avalúo de los objetos. El avalúo es un dato, meramente administrativo, que si bien es importante para proteger el objeto y para custodiarlo, también es un dato confidencial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a consultar a un museo, no esperen que les den el avalúo, porque ustedes no son una institución o porque la persona de la institución le va a preguntar, pero ¿para qué la quiere? No es normal y generalmente nunca nos dan el avalúo.
y está el número de inventario. El siguiente formato es bidimensional, la fecha de elaboración, y en esto algo que deben tener muy en cuenta, que es que en los objetos bidimensionales, en técnica y materiales, siempre marcamos técnica, medio y soporte. En este caso la técnica es la pintura, el medio es el óleo y el soporte es la tela, ¿sí? Entonces, si vieron la diferencia en el tridimensional y el bidimensional, el formato es técnica y dimensiones también. Y las dimensiones acá simplemente se toman alto por ancho y manejamos la unidad de medida, ¿sí? La descripción, hay muchas formas de hacer las descripciones de los objetos. Esto es muy complejo, es un buen ejercicio para ustedes que estudian artes visuales, porque ustedes se están enseñando a ver la imagen, a ver lo visual, a leer lo que está ahí, ¿cierto? Pero también hay unas formas de leer eso. Entonces, no es simplemente yo hago una descripción de lo que veo, no. Yo tengo que hacer una descripción ordenadamente de lo que veo para que la persona si yo me voy o llega otra persona o esta descripción llega a otro lado, la persona que la lea sepa identificar ese objeto fácilmente, ¿sí? Hay unos estándares de descripciones, está la descripción de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, está por planos, cuando hablo de primero, segundo y tercer plano, y también está en superior, medio e inferior, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, si también el personaje aparece en una obra, un personaje, un presidente, un político, un artista que sea muy reconocido, un ejemplo Andy Warhol, yo debo nombrar esa persona, ¿sí? Entonces debo decir nombre, se observa un nombre tal y tal, pero al final debo decir el nombre. El personaje que aparece en la obra es Andy Warhol, porque no podemos descartar que otras personas también no puedan reconocer el personaje. Todo esto es para identificar el objeto. La descripción lo que hace, como vuelvo y les reitero, su función es permitirme identificar el objeto fácilmente, pero además de eso tiene una gran importancia a la hora de recuperar objetos que han sido robados, que han sido perdidos de los museos y las instituciones culturales, ¿sí? Es que cuando alguien, por ejemplo, vea esta descripción puede identificarlo fácilmente. Por eso es que es importante que las descripciones se hagan muy bien hechas. Ustedes están haciendo una ficha de registro, si no estoy mal, con Uliana, y dentro de esto es importantísimo pues que ustedes como artistas visuales hagan el ejercicio completo de hacer una descripción, ya que ustedes sí saben leer las imágenes, y leer una imagen no es sencillo, pero es un ejercicio que todos los días se va haciendo. ¿Sí? Y ahora voy a hablarles de objetos no convencionales, como son el happening y el performance. ¿Cómo registro yo un happening? ¿Cómo registro un performance? ¿Cómo registro una instalación? ¿Sí? Estos objetos en sí, estas acciones artísticas, no las voy a registrar. Lo que voy a registrar es la documentación de esto. Entonces voy a registrar el video del happening, voy a registrar el video del performance, voy a registrar la fotografía y voy a registrar la instalación. Hay instalaciones que son hechas con objetos perecederos, incluso que no son intangibles, ¿cierto? Pueden haber instalaciones que tengan una concepción meramente cultural, meramente, pues no lo sé, que sea por ejemplo un sonido. ¿Cómo ustedes registran eso? ¿Cómo registro ya la instalación donde solamente un sonido, unas fotografías, que es el conjunto de todo lo que está ahí, ¿cierto? Debemos pensar en esto. Entonces, como les digo, esto no se registra, esas acciones artísticas no es lo que vamos a registrar como inventario. Ustedes van a registrar la documentación en estos casos. Entonces les voy a dar unos ejemplos de esto. Les voy a mostrar un video de instalación. Este se llama Paso del Quindío 2 y es un elemento de José Alejandro Restrepo Hernández. Si ustedes ven acá, observamos que el formato en este caso es DVD. Entonces, si bien la opción es una instalación, él registró el video para poder luego documentar el video dentro de su inventario. Entonces, el formato es DVD, la técnica video instalación en medio digital y el soporte DVD. La duración. Entonces, acá cambiamos con los objetos tridimensionales y bidimensionales. Ya no voy a decir las medidas, sino la duración de este video, que son 33 minutos y 40 segundos. Y hago la descripción del formato del video en este caso. Entonces digo que es un DVD Master, un video a color de 33 minutos y 40 segundos, donde se muestra a Abelino, un cargador chocuano que lleva a cuestas a una señora por un sendero montañoso. En este caso, si yo hubiera hecho el registro de este, no diría Abelino, porque Abelino no es una persona reconocida. Yo diría simplemente que es un señor que lleva un cargador chocuano a cuestas. ¿Sí? Entonces, esto es un registro de una videoinstalación. El siguiente es el ejemplo de cómo registro yo un performance. Yo creo que este es un performance que todos conocemos, que es de la historia del arte colombiano y es la vitrina de María Teresa Hincapié.
perdón, de María Teresa Hincapié. Entonces, como les digo, no puedo registrar, no puedo inventariar en sí la opción artística, pero puedo inventariar la documentación de esta, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es el performance registrado en video, nuevamente en formato DVD, técnica, performance registrado en video, medio digital, soporte DVD, y la duración son 38 minutos y 32 segundos. Descripción: DVD, máster, un video a blanco y negro donde se observa al artista realizar un performance. A mí esta descripción, quiero que vean el ejemplo de la descripción anterior que me dice algo y esta que no me dice tanto. No me dice qué clase de performance es, ¿cierto? Entonces eso ya es importante para mí, porque si a mí se me llega a confundir un video y la registradora no tiene tanto conocimiento de arte, va a ser difícil que ella identifique que este es un video de la vitrina, por ejemplo. Entonces ahí está la importancia, por ejemplo, de la identificación y de la buena descripción. ¿Sí? Y esta es la misma, es el registro de la vitrina, pero en fotografías. Entonces acá estamos hablando de la vitrina, ejemplo de performance registrado en fotografía, título: la vitrina, performance registrado en 8 fotografías. Importante acá, formato bidimensional, volvemos otra vez al formato porque las fotografías son objetos bidimensionales. Técnica: fotografía, medio, emulsión fotográfica, soporte del papel, dimensiones 30.5 y el ancho 40 centímetros. Ustedes me dicen, bueno, ¿dónde aprendo yo un poco sobre el formato y las técnicas? En internet aparecen muchos manuales que nos hablan sobre esto. Esto no es algo que sea de la noche a la mañana, porque todos los objetos son diferentes. Entonces yo puedo encontrarme un reloj. ¿Cómo voy a registrar un reloj? Me puedo encontrar una fotografía, me puedo encontrar una escultura, me puedo encontrar una escultura que tenga varios componentes. Componentes son las partes de un objeto, ¿sí? Una composición, una taza de té. Mi juego principal, la taza de té, ese es mi objeto principal, pero los componentes son el té, la primera taza, taza 1, el plato 1, la tetera, la cremera, ¿sí? Las cucharitas, todo esto son componentes. ¿Qué es importante en esto? Que ustedes se documenten mucho, comiencen a leer, a investigar mucho. Es muy importante la investigación, es de aprender todos los días, de consultar. Si alguno de ustedes está trabajando en un museo o asiste a una institución cultural como voluntario, es muy importante estos procesos porque solamente se aprende en el hacer. La relación con el objeto es importante porque aprendes a tratarlo, aprendes a conocerlo, pero además de eso hay que tener una conciencia y una ética de que no lo que nosotros conocemos en instituciones culturales podemos irlo divulgando. En este caso, por ejemplo, sería el avalúo. El avalúo que yo les muestro a ustedes es un avalúo que me inventé, claramente no les voy a colocar el real, pero sí les digo la importancia que tiene el avalúo. Es un dato de confidencialidad en los museos, entonces para que lo tengan en cuenta, yo acá les recomiendo este manual, si lo pueden encontrar. Ay, no sé, ¿se ve? ¿No? Ahí, bueno, es un manual muy viejo de Colcultura, pero entonces, ahí, bueno, manual de inventario. Este manual es un manual de Colcultura, de lo que hoy en día es el Ministerio de Cultura, y habla sobre el inventario de registros de bienes de interés cultural, ¿sí? Que es súper importante para que lo investiguen, miren a ver si lo pueden descargar por internet, o si en alguna biblioteca de alguna universidad, o acá en Bogotá lo pueden descargar o lo pueden encontrar. Importante, muy importante, que el trabajo con la colección y con el museo sea conciencia, lo que les digo, pero además de eso que tengan en cuenta qué es la colección. Yo cuando hablo de colección, hay muchas clases de colecciones. Está la colección privada, está la colección de un museo, está la colección de la casa museo, está la colección de bien de interés cultural, está la colección de patrimonio natural, de bien arqueológico, bien etnográfico, ¿sí? Son diferentes tipos de colecciones que ustedes deben investigar pues, para ir más a fondo. Algunas recomendaciones de entidades encargadas de registros de colecciones grandes o de tipologías de objetos son Patrimonio para los bienes de interés cultural, que creo que los están trabajando, los están viendo, el ICAM para piezas de interés arqueológico y etnográfico y el Instituto Humboldt para piezas de ciencias naturales, ¿sí? Importante que si por ejemplo ustedes van a hacer las prácticas o alguna tarea en unas instituciones y les dicen como bueno, un museo regional, donde ustedes viven el pequeño museo o la gran iglesia, queremos registrar esto, queremos saber qué le podemos dar, qué nos puede dar el Estado, cómo podemos clasificarlo, que a nivel nacional sepa que tengamos. Primero sería que se dirijan a las instituciones que les acabo de nombrar y segundo pues que hagan el registro ante cada una de ellas. Esto que yo les mostré, tengan en cuenta que son los campos de catalogación para objetos artísticos. Cada tipología de objetos
ciencias naturales, arqueología, etnografía, historia, todos los campos son diferentes. Pueden haber similitudes porque la información puede ser muy parecida, pero hay campos que pueden ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esos. Los beneficios de tener el registro y catalogar las colecciones, pues claramente son el control de lo que tengo, sé qué es lo que tengo, cómo lo tengo y cómo lo voy a manejar. La información para los servicios, lo que les decía, si yo me levanto una muy buena investigación de mi colección, puedo con eso generar otros insumos para el museo. Puedo comenzar a crear talleres, exposiciones, puedo comenzar a dar información para que se actualice incluso la museología del museo o de la iglesia, de la institución cultural. Proteger los derechos de autor, digamos que hoy en día es muy importante proteger los derechos de autor y con que me den a mí un objeto no es suficiente. A mí no solamente me tienen que dar el objeto en donación o en compra, como yo lo adquiera, sino que además de eso la persona me debe ceder los derechos de autor, ¿sí? Tenemos un caso específico, por ejemplo, acá en el Museo Nacional, donde una persona hace años donó un objeto, pero no nos donó los derechos de reproducción del objeto ni de visualización. Entonces, ¿qué sucede? Es un objeto que le pertenece al Museo Nacional, pero que en este caso pues no puede mostrar. Eso es importante en los espacios pequeños, porque ustedes no pueden hacerse a colecciones, o el museo, la institución no puede hacerse a colecciones que no le va a caber en el museo. Eso también es importante. No solamente recibir y recolectar objetos por recolectar, sino en base a la misión y la visión de la institución, que eso pues es algo de planeación estratégica, pero es muy articulada. La difusión de la colección, si yo tengo una buena información, cuando alguien me pida información de mi museo o de mi colección, yo puedo dar algo certero, no voy a estar diciendo mentiras, que es muy importante, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, este es el mes de la mujer, voy a resaltar una pieza que tengo en el museo local sobre la mujer local. Entonces la información que me dan de esa mujer o de ese cuadro, de esa obra, esa investigación, ese contexto, pues no es cierto. Eso es muy difícil porque el público va a perder credibilidad en la institución, ¿sí? La elaboración de un plan de trabajo, si yo sé qué tengo, cómo lo tengo, sé para dónde voy. Conocer físicamente la ubicación de los objetos es muy importante. Esto sucede mucho en instituciones, en pequeños museos, donde claramente recogen objetos o reciben objetos, pero luego no documentan. Entonces, ¿qué pasa? Llega una nueva persona, llega un practicante, llega un estudiante que quiere hacer su voluntariado y lo ponen a hacer el inventario. Entonces le entregan un listado, pero no le dicen dónde están los objetos. Primero, el estudiante se mata la cabeza pensando dónde puede estar sin que nadie le dé la información, pero además de esto también es grave, porque puede que en algún momento se hayan comenzado a perder objetos y nadie se haya dado cuenta. Esto es grave porque podríamos llamarlo detrimento patrimonial, ¿sí? Vamos perdiendo objetos que pueden aportar a la cultura y sin darnos cuenta. Entonces, por eso es tan importante la ubicación y apoyar y planificar nuevas adquisiciones. Lo que les digo, si yo conozco lo que tengo y sé que lo que tengo ya es demasiado y no tengo dónde ubicarlo, entonces pues simplemente no me voy a comprometer a coger más objetos de colección o más objetos de donación, ¿sí? Bueno. Y les voy a hablar de colecciones colombianas. Creo que Juliana ya les había hablado un poquito de colecciones colombianas. Colecciones colombianas es, a ver, me voy un poquito para atrás. Bueno, Colecciones Colombianas es un programa del Ministerio de Cultura que sirve para la gestión de la colección, ¿sí? Entonces es importante decir que sirve para la gestión porque no solamente se encarga del inventario y del registro, sino que además se encarga de gestionar la colección, de mover, de caracterizar la colección, de saber qué es lo que tengo, cómo lo tengo, en qué estado lo voy a prestar, cuál es el estado de conservación de mis objetos. Me permite reunir todas las características para que la colección se pueda ir evolucionando. Tener objetos no es tenerlos por tenerlos solamente, ¿sí? De eso no se trata Colecciones Colombianas, se trata de saber cómo lo tengo, pero además de eso cómo voy a ir moviendo, cómo puedo articularme con otras entidades para que ellos también conozcan mi colección y así ir rotando culturalmente nuestros objetos. Puede que, por ejemplo, mucha gente de Bogotá no conoce los objetos culturales que tienen en el Amazonas o en el Putumayo, incluso en el Valle del Cauca. Entonces es importante que entre museos de diferentes regiones se comiencen a hacer préstamos de objetos e incluso diferentes investigaciones. Colecciones Colombianas nace de la raíz, es una necesidad. Inicialmente es una necesidad que había planteado Colcultura en los años 60, inicialmente con una ficha de inventario básica como la que ustedes tienen en este momento, la que se les prestó de Colecciones Colombianas, pero se dio cuenta de que no era suficiente, ¿sí? Entonces se dio un avance y a raíz de eso pues
Si ustedes conocen el convenio de La Haya de 1954, se dan cuenta que ahí también exige el salvamento de las colecciones, también exige un poco del inventariar las colecciones, ¿sí? A raíz de esto, Colombia también se acoge a estas leyes internacionales y comienza a sacar sus propios decretos. Entonces saca el decreto 763 del 2009, donde define que deben haber unas herramientas y un criterio para la conformación del inventario cultural por entidades territoriales. Entonces, en este caso está la entidad nacional, que será el Ministerio de Cultura, sería el Departamento de Patrimonio o la Dependencia de Patrimonio, pero localmente estarían las gobernaciones, estarían las alcaldías como secretarías de Cultura, y además de eso ustedes tienen también en región, tienen algunas dependencias del ICANN, del Humboldt, para que también las investiguen un poco. El decreto 983 de 2010, que dice cuáles son los campos básicos del inventario, cuáles deben ser los campos básicos para que se pueda identificar ese objeto, y cuáles son los campos básicos para documentar los efectos legales. Y el artículo 54 de la Ley General de Cultura, por este artículo nace Colecciones Colombianas, ¿sí? Entonces, el cual dice que el Museo Nacional, a través del programa Fortalecimiento de Museos, deberá regular, o el Museo Nacional deberá regular los inventarios del país. Claramente en este momento, el programa Fortalecimiento de Museos, que es la dependencia de los museos regionales, digamos que no media con como que no obligamos a que todas las instituciones tengan inventarios, porque eso no sería real, pero sí les damos herramientas y los ayudamos para que puedan fortalecer la gestión de colecciones. Esto es importante y esto lo hacemos por medio de Colecciones Colombianas. Esto se los cuento para que sepan que entonces el inventario de los museos no es solamente un capricho, sino que es una necesidad y que está reglamentado, ¿sí? Todas las instituciones culturales, museos, patrimoniales deben tener un inventario, deben por lo menos comenzar a realizarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿qué es y para qué sirve Colecciones Colombianas? Colecciones Colombianas es un gestor de colecciones que se basa en inventario, registro y catalogación, la conservación a largo plazo, la documentación y la investigación, permite acceder a las colecciones fácilmente tanto para la gente interna como para las consultas externas, ingresos y egresos, movimientos internos, externos, documentación fotográfica para asociar documentos y agrupar objetos. Todo esto que ustedes que acabo de nombrar es la composición de lo que realmente es la gestión de colecciones. Es un conjunto de métodos que me permite interpretar y conservar mi colección. Eso es como, un segundo. Eso es muy importante. Pero además de eso es importante también que sepan que la gestión de la colección no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, pero pues que hasta ahora está tomando la conciencia. Digamos que yo llevo mucho tiempo trabajando como les contaba inicialmente, con los inventarios y la catalogación de colecciones, pero hasta el sol de hoy, por ejemplo, siempre es algo que minimizan y no le dan la importancia requerida, no le dan la importancia, como les digo, porque la catalogación puede ir mucho más allá de hacer un inventario, va mucho más allá de identificar un objeto, es la relación. Yo soy artista plástica, artista visual también, y para mí es, por ejemplo, muy importante y me gusta mucho porque me permite eso, me permite reconocer las formas, los colores, seguirme instruyendo visualmente, no perder esa capacidad visual, y creo que también es algo que le ha aportado mucho como mi labor que hago todos los días. Esto que les muestro acá es un pantallazo de lo que es realmente colecciones. Como les decía, Uliana les pasó la ficha, ¿sí? La ficha que ustedes tienen es una ficha. El entorno de conocimiento, me dice Juliana que está en el entorno de conocimiento de la ficha, es una ficha básica que teníamos, que le prestamos a los museos que no tienen la capacidad o que apenas están iniciando con el registro para no abrumarlos con esto, pero lo que están visualizando ahora, esta es la ficha de Colecciones Colombianas, esta es la gran ficha del módulo de presentación de colecciones, ¿sí? Esto es lo que ve un museo en nivel 2 o 3, y esto es lo que les digo que permite hacer Colecciones Colombianas. Permite buscar objetos, lista de objeto, ingreso a museo, ingreso a la colección, movimientos internos y externos. Recuerden que saber dónde está mi objeto dentro de mi museo es muy importante. El histórico de las actas, imágenes y documentos, los avalúos, gestor de biografías y bibliografías. Y además de eso me permite también documentar las exposiciones que yo hago en mi museo, pues para tener el historial de toda esa información. ¿Qué es importante acá también que tengan ustedes en cuenta? Ustedes tienen una facilidad, es que pues se están creando como artistas visuales, se están formando como artistas visuales, y en este caso la imagen es fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a un museo donde el objeto no es tan lindo, pero yo lo veo en web y tiene una fotografía hermosa. A mí las fotografías editadas e irreales no me sirven mucho en el inventario, pero sirven para la divulgación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, la imagen publicitaria a la imagen real, que es la que nosotros necesitamos para la conservación y la catalogación de ese objeto.
Bueno, creo que eso sería todo por el momento.